Este es el segundo video de la serie de superficies regladas y vamos a definir las curvas armónicas. Yo soy Javier Bracho, es el curso de Geometría Proyectiva de la Facultad de Ciencias del UNAM. Estamos en el 2020. Entonces, lo que vimos la vez pasada, o en el video pasado, fueron los reglados. Definimos un reglado como el conjunto de líneas que tocan a tres líneas, aquí son rojas, en posición general, y todas las líneas que tocan a las tres, eso es lo que es un reglado. Vimos además que de ese reglado de líneas azules podemos escoger tres, por lo menos hay tres, porque están parametrizadas por los puntos en cualquiera de las líneas rojas. Si escogemos tres, tenemos entonces un reglado azul, al revés, un reglado rojo. Y el axioma del equipal es que ese nuevo reglado rojo no depende de cuáles tres líneas hayamos escogido. Otra manera de decirlo es que las tres líneas con las que empezamos, estas tres rojas, son parte de un reglado único. No importa qué tres tomemos en el reglado transversal de esas rojas, lo que me da es lo mismo. Y eso equivale a que la superficie, ¿qué es la superficie? La superficie es la unión como conjunto de todas las líneas dentro del espacio. Y resulta que en el espacio de Sargesiano, el que está modelado en base a los números reales, efectivamente el axioma del equipal se cumple. Pero en general, de los cuatro axiomas con los que estamos trabajando, no se puede demostrar el axioma del equipal. Hacia el final del curso vamos a dar un ejemplo. Entonces, lo que implica una de las implicaciones del axioma del equipal es que cada vez que tengo un reglado, tengo a su reglado dual. Es mala palabra dual, pero a su otro reglado, digamos, su pareja como reglado. Porque como parejas lo que hacen es que la unión de las líneas en uno y la unión de las líneas en el otro son lo mismo, son una superficie que por lo tanto se llama doblemente reglada. Entonces, suponiendo esto, vamos a ProGeo 3D. Tengo aquí un reglado, ya estamos en tres dimensiones. Y entonces lo que quiero que vean es el contorno. Si yo lo veo así, parece una elipse. Vamos a ver qué es una elipse. Si yo lo veo así, es una hipérbola. Y entonces vamos a definir curva armónica como la intersección de un plano cualquiera. Tomo un plano, aquí el plano es verde, lo intersecto con una superficie reglada y eso es lo que vamos a llamar una curva armónica. Por supuesto que tiene todo que ver con las curvas de armonía que ya definimos, pero en este caso, miren, ahí se va haciendo la hipérbola, las clásicas hipérbolas, y por acá tenemos las elipses. Tiene todo que ver con las curvas de armonía. Vamos a demostrar que son exactamente las mismas, que toda curva de armonía es una curva armónica en el sentido de que es una intersección con una superficie reglada y que estas nuevas curvas son curvas de armonía. Pero la manera o lo importante de hacerlo así es que en las superficies regladas se va a poder demostrar el teorema de polaridad. Ahora, ¿cómo estoy dibujando esta curva? Recuerden que
las superficies regladas o los reglados están parametrizados por los puntos en una línea. Digamos, esta línea roja que se acaba de pintar es una de las originales de las generadoras. Tomo un punto en ella, antes lo llamábamos A, y para cada punto en ella hay exactamente una regla azul. Cuando muevo X, las reglas azules barren la superficie. Y entonces para cada punto en la línea generadora tengo un punto que es la intersección de la regla azul con el plano verde. Le estoy llamando P. Y ahora el axioma del equipal lo que implica es que en ese punto P, que ahorita está en esta línea y es en la única regla azul en la que está, por ese punto P pasa también una regla roja, porque son el mismo conjunto. Sí, fíjense, ahí es cuando coincide con la que está sirviendo para parametrizar. Y cuando yo le doy vuelta a X en su línea proyectiva, van dando vueltas las dos. Pero observen que esas dos líneas generan un plano. De hecho, para cualquier punto de la superficie reglada, como por ahí van a pasar dos reglas. ¿Por qué? Porque es el mismo conjunto el que define la unión de las reglas azules que el de la unión de las reglas rojas, quiere decir que ese punto está en una regla azul y está en una regla roja. Y no puede estar en dos de una, porque ya lo he dicho varias veces, dos de un color no se intersectan. Entonces tengo un plano por cada punto P y eso me da el plano tangente de la superficie, y cuando intersecto el plano tangente de la superficie con el plano pi, vamos a llamarle plano pi al plano verde, lo que me dice es que las curvas armónicas vienen ya dotadas de un haz tangente, o es un haz armónico. Vamos a ver que coincide con el haz armónico al que se asociaban las curvas de armonía. Entonces, cuando yo muevo X, se va moviendo el plano tangente, se va moviendo la curva, pero cada punto de la curva trae su línea tangente asociada. ¿Okay? Y solo intersecta en ese punto. ¿Por qué? Porque las dos líneas, las dos reglas intersectan en ese punto. Y es el único punto de la superficie ahí. El plano tangente intersecta en las dos reglas y esas dos reglas pasan por ese punto P. Entonces, son rectas, líneas que solo tocan en un punto a la curva tangente. Entonces, regresemos a nuestra presentación. Esto ya lo vimos. Y para resumir, este es un video de definiciones, pero de definiciones centrales. Ahora tenemos una definición global de curvas, que es una curva armónica. Ya no depende de puntos, es una curva armónica tal cual, y es la intersección de una superficie doblemente reglada, S, en el espacio, con un plano pi en ese espacio. Y lo que le pedimos al plano pi es que no sea un plano tangente. Tomo una superficie reglada, un plano que no es tangente, los intersecto y eso es una curva de armonía. Entonces cualquier curva de armonía está asociada a un plano y a una superficie reglada. Y acabamos de ver que para cualquier punto en una curva armónica, su línea tangente también está definida y es la intersección del plano en el que vive la curva con el plano tangente a la superficie en el punto P. Y vamos a llamar haz tangente de la curva armónica C al conjunto de sus líneas tangentes.
Entonces, estas son nuestras nuevas definiciones generales de curvas y nuestro propósito en las próximas semanas va a ser demostrar que las curvas armónicas coinciden con las curvas de armonía y que van a heredar la polaridad de la polaridad en las superficies.